bienvenidos a un nuevo miércoles de Desenredando. Para el episodio de hoy tenemos una mezcla como de apasionada por un tema, pero apalancada de historia personal. La persona que tenemos hoy es María Clara Duque. María, imagínense que ya habíamos grabado un episodio y el episodio se borró. Entonces estamos aquí otra vez con un ángulo diferente. María es life coach y ayuda a las personas si de pronto alguien que está escuchando esto necesita un poco de apoyo como para alcanzar un objetivo, para lograr un sueño, para materializar algo que se está soñando. María es una persona que ha estudiado y se ha capacitado para acompañar esto, y sobre todo ella tuvo un proceso de cáncer y también está trabajando con pacientes que están atravesando como procesos oncológicos o que ya los haya atravesado. Te lo juro que qué presentación tan hermosa. Es la primera vez que me presentan así. Sí. Me encanta. Y queremos hablar justamente de eso, de cuando la vida, como que si estuviéramos en un tablero como de un juego de mesa, como que nos vuelve al cuadrito 1 y es como que venga, reestructure. Y a veces son unas sacudidas que son muy duras de aceptar, que has tenido varias en la vida, pero quiero sobre todo que nos cuentes de todo el proceso de cáncer, lo que eso significó en tu vida, lo que tuviste que resignificar. Entonces vamos a hablar hoy de todos esos procesos que nos devuelven como al cuadrito 1 y que nos piden reorganizar la vida. Si les suena lo que María está contando y lo que está diciendo, la pueden encontrar como @mariaduqued. Y María también tiene un proyecto con otras 3 mujeres que las pueden encontrar como @conversaciones.delalma en Instagram, donde han hecho como varios talleres y varias cositas por si también les gusta todo ese mundo de los talleres. Y bienvenida, María. Susi, gracias y qué presentación tan hermosa. Bueno, en primer lugar, gracias por este espacio, porque creo que por medio de los podcasts podemos ayudar a muchísimas personas como un tipo de terapia. En algunos episodios tomamos información demasiado valiosa, aprendemos, o de pronto también desechamos cosas que no resuenan con nuestra vida en el momento. Pero bueno, feliz de estar aquí. Me parece que quiero que lleguemos a más personas y poder contar mi historia y dar como esa voz de aliento a las personas que por alguna razón quieren volver a empezar en la vida. Nunca es tarde para hacerlo. Me encanta, qué bonito. Sí, porque hay veces que volvemos a empezar por algo que la vida nos pide, hay veces que es uno el que dice como, venga, no era por aquí, quiero volver a empezar. A veces como intrínseco y a veces extrínseco. Y me acabo de dar cuenta que tú estás full de blanco y yo full de negro. Sí. Y yo nunca me he visto full de negro, o sea, esto no es normal en mí. ¿En serio? Me encanta, venimos súper yin yang hoy. Bueno, y María, quiero que nos cuentes tu historia, cómo fue esta reestructuración que la vida te pidió. Bueno, Susi, te cuento. Yo tenía 27 años y como el sistema nos plantea las cosas, yo había terminado el colegio muy bien, había empezado la universidad, me fui de intercambio, como que empecé con ese checklist que nos han estructurado siempre. Cuando empecé mi vida laboral, ya llevaba por ahí que 3 años, 3 años, y llega un diagnóstico que cambia mi vida totalmente y me dicen que tengo un cáncer de ovario que está demasiado grande y es muy peligroso. Me dicen que no es común para una mujer tan joven como yo y que básicamente me gané la lotería. O sea, que a uno le digan eso en un momento tan duro y de quiebre, yo no entendía y para mí era como que me están diciendo lo peor del mundo. Obvio. Y con el tiempo fui entendiendo y fui como resignificando todo eso que viví para darme cuenta que realmente me había ganado la lotería, que obviamente hubiera preferido no tener que vivir lo que viví porque fueron días muy difíciles, fue un proceso muy, muy duro, pero realmente tuve la fortuna de abrir los ojos y de un despertar. Cuando todo esto empezó, yo tenía una vida muy estructurada, o sea, era demasiado dura conmigo misma, no me permitía el descanso, creía que tenía que estar haciendo, porque es que en esta nueva era nos dicen que lo que tenemos que estar haciendo es hacer, y nos cuesta permitirnos el no hacer nada. Esa María Clara de antes le costaba mucho eso, creo que ni siquiera me lo permitía.
iba al gimnasio, tenía que tener el abdomen más divino, tenía que trabajar como loca para llegar a la casa, organizar la casa, dejarla impecable. Ni siquiera me veía con mi novio en las noches. O sea, él llegaba, yo ya estaba dormida cansada porque yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana a ir al gimnasio 2 horas para ir a trabajar, etc. Cuando recibo este diagnóstico, empieza muchísima gente a venir con comentarios como, ve, y has revisado de pronto por qué te dio esto, qué había en tu vida que debías como mejorar, cosas como del pasado. O sea, todo el mundo empezó a llegar con un montón de teorías que tiempo después, no voy a decir que exactamente en ese momento me generó curiosidad, porque yo en ese momento estaba en modo supervivencia. No, todo te sabe a cacho. Sí. A mí qué me importa que es una herida de la infancia, tengo un tumor, o sea, como que Total. no es el momento y súper válido también que nos hables de eso, porque cada vez que alguien dice que tiene una enfermedad, como que lo normal y lo que se está popularizando hoy en día es como, ¿y ya viste cuál es tu herida de la infancia? Y ya sanaste a papá. Es como que estoy atravesando una quimio, en ese momento no voy a sanar a papá. O sea, como que... ¿Cómo me vas a poner otra tarea? Exactamente. Si tengo la tarea más difícil que es de supervivencia. Y pues. aceptar esto que estoy teniendo. O sea, antes de decir, ok, ¿qué voy a hacer con esto? Hay que aceptar que tengo esto. Tenaz. Total, y ese proceso es muy difícil. O sea, uno llega esa noticia y primero empieza una negación y ese porque a mí. Yo recuerdo que yo me encerraba a llorar y yo decía, pero ¿por qué si yo tenía todo bien? Porque si yo nunca me imaginé que eso le pasaba a otras personas, yo nunca me imaginé que a mí me iba a pasar, porque dentro de todo era una mujer súper sana. Pero entonces empieza todo este proceso y me voy dando cuenta cómo yo voy cambiando esa forma de ver la situación. Entonces, de la negación pasé como a la aceptación o resignación, pero yo hoy ya lo llamo más aceptación y vivía esos días tan duros de la mejor forma que yo podía, que tenía que salir a la cita del médico, entonces me pintaba las cejas así porque tenía que aprovechar ese día porque no sabía si iba a ser el último. Fueron empezando a pasar cosas muy bonitas, como cambió mi forma de ver la situación, que es como lo que yo hoy quiero mostrarle a las personas, y por medio de coaching he aprendido que la felicidad no la tenemos por qué buscar. La felicidad es lo que vivimos y cómo entendemos las situaciones que tenemos. Luego de todos esos días así como tan movidos, empieza a llegar como la luz al final del túnel. Empiezo a ver que hay una solución. Empiezan a llegar muchísimas personas a mi vida a enseñarme como una psicóloga, que hoy es mi socia, compañera de Conversaciones del Alma, y ella me empieza a hacer ese acompañamiento y a mí me empieza a interesar demasiado la salud mental, porque es que de verdad la mente es un mundo demasiado hermoso y somos capaces de crear una realidad y vivir la realidad por medio de nuestra mente. Nosotros lo que decimos y lo que pensamos es lo que nuestro cuerpo y nuestra mente va a creer. Y en ese proceso también una amiga muy especial llegó a visitarme un día y me dijo, te vas a visualizar tu cuerpo. Y empecé a practicar la visualización. Tú no sabes, si a mí eso es lo que me ayudó. Puede que no haya sido lo que me sanó, pero para mí, en mi interior, eso tuvo muchísimo que ver. Yo me acostaba todos los días hablándole a mi cuerpo, diciendo, hoy es un día increíble, vamos a tener este cuerpo sano, todo mi cuerpo está sanando. Y te lo juro que para mí, en mi mente, todo empezó a ser muchísimo más fácil. Y bueno, ya terminamos esta parte de la enfermedad. Viene el primer año después de la enfermedad y me di cuenta. Ya te habían dado de alta. Ya me habían dado de alta y, bueno, sí, en junio aproximadamente empecé otra vez a trabajar, empecé a la vida social, empecé a hacer mi vida como si nada hubiera pasado. ¿Tú te imaginas después de pasar una cosa tan difícil a volver a la vida como si nada hubiera pasado? Tenaz. Demasiado duro, y ahí es cuando yo empecé a ver que en la parte mental tenía que trabajar muchísimas cosas, y entonces en medio de ese camino conocí mi coach, seguí trabajando muy, muy fuerte en la parte psicológica, y empieza el 2024 y me doy cuenta y me empiezan a hablar de qué es el Ikigai, y yo empiezo a entender que
ya había un para qué había tenido que vivir una situación tan difícil de una enfermedad que me arrebató el deseo de ser mamá. O sea, yo, como te conté, tenía un checklist y ya el próximo era tener bebés y ahí mismo ese checklist tuvo que parar, tuvo que quebrarse y tuvo que rediseñarse porque yo ya no podía tener un bebé. Entonces empieza a hacer este reconocimiento de la nueva versión y me empiezo a dar cuenta que no me conocía tan bien como lo creía y que antes estaba tan negada o tan aturdida por este mundo cotidiano que nos envuelve y nos envuelve y nos envuelve, que no había parado a hacer una pausa, poner todo en mute y conocerme, aprender qué es lo que de verdad quiero, cuáles son mis habilidades, qué es lo que más me gusta hacer. Y por medio de esto empecé a entender y a conocer esa María Clara que quiero ser cada día en mi presente. Entonces aquí es donde voy con mi invitación y es como nunca es tarde para volver a empezar. Yo tenía ya una carrera, tenía una profesión súper planteada, que quería estar en una empresa, trabajar por tal objetivo, crecer en una parte muy empresarial. Y con este proceso me di cuenta que más allá de lo que quería hacer, porque eso era lo que creía que debía hacer, abrí los ojos y tomé la decisión de vivir lo que mi corazón y mi propósito vino a hacer al mundo. Y no sé si tú, pues a mí me ha enamorado profundamente Marian Rojas Estapé y ella enseña muchísimo y habla muchísimo de cómo podemos vivir muchísimo más tiempo con mejor calidad de vida cuando sabemos y tenemos claro nuestro propósito. Y eso es lo que yo quiero hacer. Dejar un poco el miedo a un lado, porque no te voy a decir que no es fácil. A mí me cuentan, casualmente esta semana, una amiga que vive en Estados Unidos me contó de una historia de una persona súper joven que de un momento a otro se la llevó el cáncer. Y te lo juro que lo que yo siento cuando a mí me contan esas historias es un miedo inmenso. Pero sé que voy a tener que controlar ese miedo y voy a poderlo balancear con estas ganas de vivir que tengo con mi propósito. Bueno, María, yo creo que hay que devolvernos a muchos puntos porque eres la primera persona que tuvo un proceso de cáncer que ha estado en el podcast. ¿En serio? Sí. Entonces, como eres la primera persona que ha atravesado un proceso de cáncer que están desenredando, pues quiero que nos cuentes qué pasó, porque en el momento en que a ti te dicen tienes este cáncer, las implicaciones que esto tenía, ¿cómo fue para ti aceptarlo? O sea, y decir, ok, esto es lo que tengo y ahora mi vida tiene que reestructurar. ¿Cómo fue para ti aceptar que uno de tus sueños más grandes, que era ser mamá, ya no se iba a dar de la forma que tú pensaste que se iba a dar toda la vida, y ver personas a tu alrededor en embarazo y hacer ese duelo de decir, ok, puedo ser mamá de una manera diferente, pero esa forma que te soñabas, o sea, cómo le hiciste duelo a ese sueño y a esa vida que en un momento quisiste, que puede que ya no, que lo hayas resignificado, pero en algún momento ese era tu sueño, y cómo lo dejaste morir y cómo lo acompañaste a que muriera también? Bueno, importante, nunca he hablado de esto ni en Instagram ni en ninguna parte. Todavía no tengo ni idea si he sanado ese deseo. Okay. Todavía no tengo ni idea si quiero o no ser mamá, si voy a adoptar, no tengo ni idea. Y a mí la gente me lo pregunta y yo digo como que no sé qué responder. Voy a responder como lo más polite. Por ahora no pienso eso, no sé. Porque creo que tiene muchísimas variables. O sea, a veces digo, sí, yo tengo que entender que de pronto no nací para ser mamá, yo nací para otros proyectos. Otro día pienso, pero es que ¿por qué si yo quería algo voy a renunciar a eso? Entonces ese tema es como, tengo que confesarlo, es muy como el cajoncito que nunca abro y lo tengo allá guardado porque por ahora estoy feliz viviendo como todas estas cosas bonitas que me han pasado, con todo esto que he aprendido y con lo que quiero dedicar mi vida. Pero creo que en un próximo episodio me podrás invitar cuando ya tenga como resuelto esto tan difícil, porque realmente por ahora no lo he pensado. Y te cuento, estoy en la etapa donde todo el mundo está embarazado. Todo el mundo tiene bebés. O sea, es impresionante. Por eso es la pregunta. Sí, y no te voy a negar que es muy duro. O sea, mi melliza
mi melliza nos regaló la noticia de que estaba embarazada 4 días después de mi última quimioterapia. Y ella me dijo, esto es un regalo que yo te quiero dar y esto es un regalo que Dios te mandó a ti. Y ustedes no se imaginan el angelito que es. Eso es un niño perfecto, es un niño hermoso, divino. Y ahí se siente demasiado la conexión entre él y yo. Yo soy la madrina, obviamente. Y entonces por eso cuento esto, porque a lo que voy es, en el momento que a mí me dicen que no voy a poder tener hijos, yo me acuerdo que estaba sentada en el sofá de mi casa y en ese momento mi mundo se derrumbó, porque es como que te dicen, tu sueño más grande ya no lo vas a poder tener, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Ahora qué vas a hacer? Y yo en ese momento lo único que pensaba era, entonces yo después de esto, ¿qué voy a hacer? Yo después de esto, ¿cuál va a ser mi motivación? ¿Cuál va a ser mi sueño? Porque es que te digo, Susi, o sea, yo veo una mamá recoger a los niños en el colegio y a mí eso me parece lo más hermoso. Yo decía, esa es la profesión más linda que existe, y era impresionante como yo estaba aferrada a ese sueño. Y últimamente he entendido mucho, es que desde pequeña, cuando mi abuela nos llevaba a la misa del pueblo en San Jerónimo, por ejemplo, y yo veía a las familias que llegaban así, como 3 hijos, los papás súper unidos, súper religiosos, a mí eso me mataba, te lo juro, era muy charro. Y eso apenas lo vine a entender hace poco, como desde dónde viene tan aferrado ese deseo de ser mamá. Y es como eso, formar ese equipo, formar esa unión, como que desde pequeña lo vi. Pero ya empieza a pasar lo más grave. Después de que me dicen que no voy a poder ser mamá, empieza lo más grave. Me empiezan a decir que es un cáncer muy agresivo, que tienen que operar de una y que tengo que empezar quimioterapias. Pero antes de empezar las quimioterapias, cuando tuvimos esa cirugía, fue demasiado complejo lo que quedó después de la cirugía. Y mi cuerpo empezó pues como a deteriorarse. Entonces yo lo único que estaba pensando era en vivir y en superar ese dolor. Era muy duro el dolor. Yo tenía que pedir medicamento para el dolor cada minuto, básicamente. Entonces como que yo en ese momento tuve que poner a un lado ese duelo, y ya después que superé todo el cáncer, lo volví a retomar y a entender como que gracias a Dios estaba viva. En ese momento como tal, yo le dije a Dios, vamos a cuidar el milagro de estar vivos. Estoy de acuerdo con lo que, pues, con lo que está pasando en mi vida en este momento, porque no puedo arriesgar ese milagro de estar viva por un milagro de dar vida, que no sé si muchos saben que de verdad quedar en embarazo es un proceso muy hermoso, pero es un milagro. Dar vida es un milagro. Entonces yo resignifiqué como ese sentimiento, tuve que coger berraquera y seguir adelante y decir, ok, hago las paces con esto. Un día una anestesióloga antes de la cirugía me dijo, es que no sueñes con un solomito y risotto, si en este momento lo que tú tienes es arepa con huevo, pues o sea, vas a disfrutarte de esa arepa con huevo. Y creo que esos mensajes duros, porque es que en ese momento es que... Te sabe a cacho. Sí, literalmente. Pero hoy tenía demasiada razón. Y realmente hoy me estoy disfrutando lo que hay. ¿Y cómo cambió, si nos quieres hablar de eso, tu relación de pareja? Porque me imagino que era un sueño conjunto. Puede que en ti más que en él, pero pues como que me imagino que también había un miedo en ti, como que fue, pucha, yo ya no puedo ser mamá. Al fin y al cabo el cáncer de ovario tiene mucho impacto en la representación de mujer, pues en tu vida, pero sí en como el rol de mujer, como que no sé si eso adelanta síntomas de menopausia o si hay premenopausia, no tengo ni idea, no soy doctora, pero me imagino que esto tuvo que también simbolizar, o sea, un proceso como este significa que tienes que resignificar los sueños que tenías, las prioridades que tienes en la vida, porque entonces ya lo más importante no es salir a las 4 de la mañana al gimnasio, sino es sobrevivir hoy. Exacto. Tu relación de pareja, tu trabajo, o sea, ¿cómo ha empezado como a cambiar tu alrededor? Fue muy duro, y como te conté ahora, ese primer año después de ya estar bien fue muy duro. Yo volví como a la realidad en junio de 2023 y creo que vine a reaccionar en marzo de 2024.
fue un camino demasiado duro porque me enfrenté a una mujer totalmente diferente a lo que era. Y a la mujer que mi novio había conocido ya no era la misma. Que él dice que él prefiere muchísimo esta nueva mujer porque tiene muchas cosas hermosas, pues, y realmente yo lo que recuerdo de María Clara antes es que no, era muchísimo más superficial, tenía otras prioridades que no comparte tanto con la de hoy. Y fue muy duro, principalmente por ese cambio físico, pero la premenopausia que a mí me dio generó como esa parte emocional que revuelca. También decir como, bueno, amor, ya esta mujer no va a poder darte los hijos que tú soñabas, pues yo lo senté y tuve una conversación incómoda y le dije... ¿Me ganas de llorar? Horrible, esa conversación fue muy dura, pero yo le dije, si tú de verdad quieres tener hijos, tú te puedes ir. Amar es también dejar ir. Mira. Literal, esa conversación fue hermosa y yo desde ese momento lo amo más, porque él a mí me dijo, sea lo que sea, vamos juntos como un equipo. Y él es una persona que a mí todos los días me enseña demasiado porque él vive cada día al máximo y para él lo importante es estar bien. Él no es una persona que siempre ha soñado como con el matrimonio, con el apartamento, con el carro. No, él vive como cada día con su afán y fluye demasiado con la vida. Esa conversación pues fue hermosa y a partir de ahí ya yo me empecé a enfocar en otras cosas, como que empecé a chulear cosas que me movían muchísimo en ese momento, como era la relación con él, como era qué sentía él, como si sí quería continuar con esta nueva María Clara que no iba a poder tener hijos. Y también enfrentarme a los cambios físicos, o sea, eso sí, es demasiado duro que a uno le duela todo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, mis prioridades hoy son no madrugar al gimnasio, o sea, yo miro a ver en qué momento del día hago ejercicio, pero para mí una hora de sueño es muchísimo más valiosa porque para mí estar ahí con mi novio, los dos dormidos, cosa que yo antes no podía disfrutar. Pues que me parece muy bonita la conversación que tuvieron y pues que también el resultado fue muy lindo porque también habrán historias en la que la otra persona dice, oh, pucha, esto es un sueño demasiado grande para mí, te amo, pero no puedo. Pero que tu novio tuviera como la sensatez, no sé si es la palabra, pero como decir, es que yo estoy contigo por ti y no por lo que tú me puedes llegar a dar, sino por lo que somos ya. Como que qué bonito que también tuviste ese acompañamiento. Ahorita que decías como la María Clara de antes y de después, en este momento hay como un trend en TikTok, no sé si lo has visto, que es como me reuní a tomar café con mi yo de hace no sé cuántos años. ¿Lo has visto? No, porque no soy muy de TikTok, pero ya inicié este año. Mi propósito es meterme full a TikTok. Me encanta. Es un trend súper lindo y quiero que hagamos el ensayo a ver qué sale. Entonces, digamos, me reuní a tomar café con la Susana de hace 5 años. Yo llegué un poquito más tarde que ella llegó un poquito más puntual. Yo me pedí un café y ella se pidió, pues como que empiezan a hacer como el paralelo, como que ella me preguntó que si ya habíamos encontrado a alguien que nos quisiera bonito y yo le conté que sí, pues como que, ay, no es un TikTok que me dan tantas ganas de llorar, porque es como si te pudieras sentar a conversar con la persona que eras hace 5 o 10 años y entonces empiezan a hacer el paralelo entre lo que antes era, ahora no. Entonces, por ejemplo, un video decía como ella me dijo que tenía que irse rápido porque tenía que ir a recoger la casa porque estaba muy desorganizada y yo sé que esas cosas de ella todavía siguen conmigo y que no las he podido cambiar. O sea, si pudieras hablar con la María Clara de hace... Demasiado claro. Ay, sí, me encanta. Pero pues, buena idea para hacerlo también en Hazlo, TikTok. hazlo. Pero, a ver, esa María Clara llegaría a un espacio libre, o sea, un campo delicioso, hermoso, con un paisaje hermoso. La María Clara de antes llegaría súper puntual, con su mega pinta hermosa, ejecutiva o así como lo que sea, pero muy bonita. No sé qué estilo en ese momento, porque creo que el estilo lo tengo más definido hoy. Pero en ese momento simplemente lo que estuviera de moda, todo lo que estuviera de moda. Entonces la María Clara iba a llegar con lo que estuviera de moda. La María Clara de hoy llegaría con una pinta muy cómoda, pero también muy tranqui, que generara
un mood de confianza. La María Clara de antes se tendría que ir temprano porque literal tendría que madrugar al otro día. La María Clara de hoy se quedaría para disfrutar cada segundo porque para ella no se compara nada estar con las personas que ama. La María Clara de antes no se comería ni loca el burrito lleno de salsas y cosas deliciosas porque tiene que madrugar al otro día y también porque de pronto se le inflamaba muchísimo el colon porque ese es era uno de los síntomas y yo no tenía ni idea. Eso es un síntoma. Eso es un síntoma de ese cáncer, pues no quiero alarmar a la gente, de ese cáncer. Pues a todas se nos inflama el colon, Sí, pero... pero entonces pues como es muy común en las mujeres, yo decía, no, esto es súper normal. La María Clara de hoy se puede comer un burrito y simplemente le va a dar un sueño horrible y se va a querer ir a dormir, pero se va a querer quedar y disfrutar con las amigas, con la familia. La María Clara de antes le peleaba mucho a su novio. La María Clara de hoy entiende muchísimo más que vale más la pena estar bien que estar peleando. La María Clara de hoy aprendió que amar también es aceptar. No es, ¿cómo se dice eso? Aguantar. Sí. No es aguantar, es aceptar. Que si yo lo elegí es porque a esa persona es la que amo. La María Clara de antes no, tenía que llevarse su punto, tenía que tener la razón. Exactamente, tener la razón y jamás pedía perdón. O sea, esa María Clara jamás pedía perdón. Y hoy realmente como no peleamos casi, pues de verdad es impresionante, es demasiado hermoso cómo nuestra relación ha evolucionado, que también creo que hay muchísimo trabajo en él. O sea, no solo lo voy a atribuir a ese cambio, a esta nueva María Clara, él también ha cambiado muchísimo. La María Clara de antes se visualizaba en un carro llena de niños, una familia enorme, gigante, y la María Clara de hoy se visualiza con vivir el presente al máximo y poder llegar a más corazones y ayudar a las personas, porque en eso he encontrado mi paz interior. Poder ayudar a las personas. Y cuando en esos días una coach me dijo, es que si yo logro esto voy a ser demasiado feliz. A mí me dio de todo. Ojalá ella ya hubiera entendido que la felicidad no es cuando vamos a lograr algo, sino es el momento, pero ella tiene muy claro que hay cosas que debe mejorar para llegar a ese momento de sentirse bien. Y eso para mí lo vale todo, poder acompañar a las personas y poder ayudarles. Hoy la María Clara de hoy lo vale todo. Qué bonito, porque es como a veces uno cree que la vida, y ahorita que estaba haciendo como la introducción yo misma lo pensé, como que uno dice, pues pucha, es empezar de cero, o sea, uno escucha ese dicho mucho y en realidad nunca estamos empezando de cero. Así a ti te toque, o sea, como que estamos acostumbrados a verlo como me tocó retroceder. Miran que hasta yo dije como volver a la casilla 1 para volver a empezar, pero nunca estamos volviendo a empezar porque nadie nos quita eso vivido, eso aprendido. A mí me encanta decir que no hay forma que intentándolo la ganancia sea cero, pues porque siempre en el camino hay aprendizajes y así sea una reestructuración, no es empezar de cero. Y así, por ejemplo, en ese momento a ti te den otro diagnóstico, no es empezar de cero, porque todo lo que tú has aprendido en este camino, has entendido, las relaciones que has formado, la manera de ver la vida, ya cambia totalmente los ojos con los que uno percibe su realidad, su vida, las personas de las que se rodea. O sea, estoy muy segura que probablemente la mitad de la gente que estaba a tu alrededor, mucha se fue, mucha se reforzó, otras cambiaron, llegaron otras nuevas personas, porque en momentos así como de fuertes, también me imagino que es un momento de ver quién está, quién no, y lo que se caiga lo que está flojo, como dicen los papás. Y cuando estábamos hablando como de la grabada del episodio, tú me dijiste algo que me marcó mucho y me dijiste como, es que tú debes resignificar. O sea, si tú estás en un proceso difícil y no estás resignificando, no puedes avanzar. Para poder seguir adelante, aceptar y construir una vida a partir de eso, necesitas resignificar lo que significa todo en tu vida. Quiero que me hables de ese debes resignificar porque a mí me encantó. Ay, no, Susi, creo que primero quiero que empecemos con esa frase que acabas de recordar que tú creaste ya, autorías. O sea,
espectacular y la voy a tener ahí en mi cajoncito siempre para compartir y recordarla yo en mis mantras del día. Te digo, o sea, muy cierto. Y algo que yo digo, si a mí me llega a volver a pasar algo, o sea, lo que sea, no voy a empezar desde cero. O sea, ya tengo un camino recorrido muy grande, porque en una enfermedad de mí me preguntan muchísimo que cuál creen que fue como las cosas que me sacaron adelante o que me dieron fuerza en esos momentos. Y definitivamente fue la actitud, fue el positivismo de que algún día, fuera cual el que sea, yo iba a estar bien. Entonces como que resignificar para mí se convirtió en entender que todo eso que estaba pasando en mi vida lo tenía que coger y buscar la forma de encontrarle el para qué. Y con el camino me di cuenta que muy difícil todo lo que había vivido, pero que había venido al mundo era a acompañar a personas en cualquier situación. Yo simplemente dije, bueno, ya no voy a ser la mamá, ya no voy a ser la que recoge los niños en el carro, pero sí voy a ser esa que estoy visualizando y que llega y que inspira a los demás. Entonces como que ahí fui encontrando ese propósito y ese para qué de todo lo que estaba viviendo. Y te digo, si nos quedamos viviendo una situación difícil, pero nos quedamos ahí y nos estancamos, no le vamos a dar paso a la energía que fluya y simplemente nos vamos a quedar en ese hueco. No, tenemos que, listo, voy a enfrentar esta situación, voy a ver qué puedo hacer con todo lo que está pasando, porque a todos nos pasan cosas difíciles, o sea lo que sea. Claramente hay unos que son más difíciles que otros, pero todos tenemos que hacer una resignificación en nuestra vida en algún momento. En este momento ya casi son 90 episodios de Desenredando. Felicitaciones. Y yo creo que, gracias, que hay una constante en las historias personales que son supremamente difíciles, y lo que yo he podido como recoger y cosechar de todas las personas que he tenido el placer de tener aquí al frente conversando, es que lo que determina cómo atraviesan una situación así y hasta el éxito que tiene en una situación así es una decisión. O sea, todo el mundo dice lo mismo, es como que, pues no, o sea, yo me di cuenta, obviamente lo estoy mega parafraseando, yo me di cuenta que no me podía quedar ahí, que nadie iba a salvar mi vida, que yo lo tenía que hacer, que estaba en mis manos. Y es súper fuerte darte cuenta que en algo tan serio como es la salud, tan importante como es una enfermedad pues grave, se podría decir, no solo la tuya, sino tantas personas que han atravesado, la raya que hay entre estancarte y quedar ahí y morir por dentro y que se estanque tu vida, o resignificarlo, redefinirlo, reconstruirte y rediseñar tu vida, muchos es una sola decisión de decir, pues me paro y vamos para adelante. Me parece hermoso porque es cuestión de actitud y puede sonar súper, pues como positivismo tóxico, pero a mí me gusta mucho decir como que requiere la misma energía sentarte y hablarte horrible una hora en la cabeza o sentarte y hablarte bonito una hora en la cabeza. Es exactamente el mismo proceso, pero este tiene unos resultados muy diferentes que este. O sea, darte cuenta que una decisión es la que, el hecho de que tú tomas la decisión de decir, bueno, listo, vamos para adelante, voy a enfrentar esto con actitud, voy a hablar con mi novio, voy a ir a las quimioterapias, me voy a operar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a empezar a explorar otras opciones más allá de la medicina, sino, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Cómo puedo entender? Psicología. Todo eso es una serie de decisiones que te salvó la vida de una forma u otra. Y uno no ve el peso de las decisiones y de hacerse cargo de su vida hasta que llega a un extremo así, pero en realidad esas decisiones las tenemos todos los días en nuestra vida. Lo que no decides, lo eliges constantemente. Uno cree que por seguir lo que, o sea, si tú sigues exactamente igual, crees que no estás cambiando nada, pero estás eligiendo una y otra vez todos los días, tienes la decisión de ir o no ir al gimnasio, comer bien o no comer tan bien, de disfrutar con las personas que tienes o no, de quedarte 6 horas en el celular o no, de salir a trabajar por tus sueños o no. Y todos los días estás tomando decisiones que definen tu vida, no solamente en momentos tan críticos, pero me parece súper bonito cuando llega a estos momentos que te enseñan a decir, ahorita lo que nos decías del café, la María Clara decidiría, eso sí está bien dicho. Sí.
quedarse y disfrutar, comer del burrito, quedarse, vestirse cómoda, estar bien, sonreír, disfrutar. Esas son decisiones y no lo vemos en el día a día. O sea, es una locura. Demasiado bonito toda esta reflexión que acabas de dar, porque literal, todo en la vida es una decisión. Pero también te voy a decir una cosa. Mucha gente que conocí, su decisión no fue no pelear y no meterle actitud y no batallar, y también está muy bien. Sí. O sea, como que fueron unos maestros demasiado grandes para mí porque dijeron como que esto está muy bravo. O sea, mi decisión es ya no más. Sí, total. Que para mí también como que fue ver la muerte de una forma muy diferente. O sea, yo siento que definitivamente todos tenemos nuestro día. Y ese no fue todavía mi día. ¿Por qué? Porque por ahora, el timbre. ¿Por qué? Porque por ahora yo tenía que seguir poniendo un granito de arena. Y eso es lo que quiero hacer. Poner un granito de arena. Y no irme de este mundo en vano. Esa era literalmente mi siguiente pregunta. Muerte. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo te volviste amiguita de ella? ¿Cómo vives cercana a ella de una manera diferente ahora? Ay, pucha, es que nunca nos hablan de la muerte. Uno nunca se enfrenta a esa palabra tan grande. Y un día llegó la doctora que me estaba haciendo como el acompañamiento para el dolor y me dijo, o sea, tú tienes que tener claro que tú te puedes morir. Porque es que si vos tenías una vida ya súper hecha y de un momento a otro te vienen con ese batacazo, bueno, pero ¿cómo así? Y con el tiempo me di cuenta, con estas personas que también llegaron a mi vida y murieron, pues, o sea, un niño hermoso que conocí y nos volvimos muy amigos, fue un maestro en mi vida, murió a los 8 años. Y te digo que hasta el último día me recibió con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que este niño me esté enseñando tanto en 8 años de su vida? Otros tendrán 50 años en los que vinieron a hacer su propósito, a dejar su enseñanza, a evolucionar. Que yo sí soy fiel creyente que somos almas, que venimos a evolucionar. Y ahora es muy particular que muchas personas me preguntan eso y sinceramente, Susi, te digo, yo no le tengo miedo a la muerte. O sea, yo siento que simplemente es un día que vamos a trascender y mi pensamiento es que vamos para un lugar hermoso. O sea, hermoso. Y por eso no me da miedo. Por eso lo veo desde un lado muy bonito que me encantaría que muchísimas personas también lo vieran así, porque nos aferramos a la vida y también tenemos que ser realistas. O sea, si nuestro cuerpo simplemente dejó de funcionar perfectamente como lo hacía normalmente y ya tenemos algo que nos está impidiendo continuar, aceptar y entender que es una decisión que hay que tomar, como lo que decías. O sea, empezar a desprendernos de este mundo terrenal, a darnos cuenta que no nos llevamos nada. Entonces, ¿qué tanto estamos viviendo de afán, corriendo por tener cosas, que casarnos, que el matrimonio de millones, que el viaje de millones, que trabajamos todos los días por tener ese dinero o esa propiedad o ese cuerpo? Un montón de cosas que te estás perdiendo el presente. Y fue algo que me enseñó a enfrentarme a la muerte. El hecho de vivir con muchísimas ganas del presente y más conciencia. O sea, y no voy a decir que todavía, que ya soy, pues, estoy levitando. Levitas. No, cero. En estos días iba manejando y yo dije, no entiendo cómo llegué hasta acá. O sea, no me di cuenta. No entiendo cómo llegué. Venía en piloto automático totalmente. Y ahí me empecé a asustar. Y pues, no importa. Lo importante es tener esa conciencia de parar y decir, ¿qué está pasando? Paré 5 minutos, empecé a sentir todo. O sea, es como tener conciencia del momento presente. Así sea una pausa en el día, así sea un momento en el día que podamos hacer como esta reflexión. Sí, ahorita que lo hablabas como que se me ocurrió un ejemplo. A mí me encantan los ejemplos y las analogías y es como cuando uno se va a un viaje delicioso que pues lo máximo y ya te quedan poquitos días antes de volver a casa, que es como, ay no, tenemos que ir a la playa una última vez, tenemos que ver el atardecer una última vez, hay que ir al último restaurante que nos encantó, porque no volvemos a ese puente que nos encantó. Pero es como que estoy feliz porque disfruté este viaje muchísimo, pero a la vez ya quiero volver a casa, ya quiero como que en mi camita, en mi casita.
Y qué bonito, pues yo no he tenido ninguna cercanía a la muerte. Mi perrita es lo único que se ha muerto a mi alrededor. Pero yo digo, como que cómo empiezo a trabajarla antes de que la vida me la ponga al frente. Y sé que no tiene nada que ver, o sea, que yo lo puedo conceptualizar, pero hasta que yo no lo sienta, pues no. Pero yo pienso como qué bonito tener esa visión de decir como este ratico en la tierra son esas vacaciones antes de volver a casa, que sí, las vacaciones fueron deliciosas, pero no hay nada como la casa y no hay nada como la cama y como volver y estar cómodo y decir como, ay, pues sí, las vacaciones fueron deliciosas, pero también como esa tranquilidad de voy a mi casa, estoy en un lugar seguro. Pues qué teso que tengamos que pasar por momentos tan duros para cambiar la visión de la muerte en esta cultura que tenemos como en este lado del mundo, porque sé que del otro lado es diferente, pero, pero gracias a lo que viviste, pues también pudiste como resignificar tu relación con la muerte, que es lo único seguro que tenemos todos los seres humanos en esta vida. Total. Y en mi caso pudo haber sido enfrentarme con una enfermedad tan difícil, pero ya que dices eso, por eso te quiero como volver a reforzar la felicitación por tener este espacio, porque tú puede que no hayas tenido ninguna cercanía a la muerte ni nada de eso, pero creo que sí tienes muchísimas herramientas, obviamente por tu profesión, porque acompañas a las personas que sí lo han vivido. Creo que más que preparada estás, nunca estamos preparados para nada de eso, pero, por ejemplo, esa María Clara que del pasado no tenía ni idea, o sea, no tenía ni idea de nada de lo que tú y yo estamos hablando y no hubiera sido capaz de entablar esta conversación contigo. Okay. Que yo creo que si hubiera podido tener más herramientas y preparar como con un conocimiento previo, hubiera sido mucho más fácil y llevadera la situación, porque más yo te digo, yo creo que yo todo lo que te digo, la actitud, el positivismo, la visualización fue a los madrazos, o sea, no es como me levanté y me dijeron que tengo cáncer y todo va a estar bien. No, yo dije, me voy a morir, ¿qué es esto tan horrible? Yo entré en un colapso, pero si hubiera tenido un poquito más de herramientas, meditación, aprender de la importancia del acompañamiento. O sea, yo acudí a un acompañamiento en un día en el que mi cuñado me dijo, yo te veo demasiado rara, yo creo que necesito, pues no rara, porque yo ya no hablaba, o sea, yo ni que hablaba como de la depresión que ya estaba empezando a tener, porque era un momento de desesperación, de no encontrar una solución, yo ya no hablaba. O sea, mi chispita y mi vela y mi luz se había apagado totalmente. También algo que acabas de decir, y es súper linda la analogía que dices del viaje, porque, por ejemplo, yo en este momento sé que yo me puedo morir mañana. Pues yo lo tengo muy claro, pero yo no voy a correr a decir, no, es que yo tengo que irme de viaje a China porque es que me voy a morir mañana. No, o sea, te lo juro, es como súper charro que yo me levanto todos los días diciendo, hoy va a ser un día increíble con lo que tengo. Y me disfruto hasta estar en la casa porque digo, si mañana es mi último día, tiene que ser bien bacano. Y estoy ritualizando todo, entonces yo me echo la cremita de la cara y ese momento para mí es increíble. O sea, eso es lo que a mí me ha ayudado a hacer y a vivir en plenitud. No, María, qué lindo, la verdad. Me parece como muy tesa tu historia y la manera que le diste la vuelta. Qué bonito y gracias por compartirnoslo. E imagínense que María no fue suficiente con ese revolcón que le dio la vida, quiso ella revolcarla otra vez y hace 2 meses. 2 meses. Renunció a su trabajo. Fue demasiado duro tomar esa decisión, o sea, en este 2024 me dediqué a trabajar tanto en mí y a conocerme, porque yo creo que para poder encontrar ese propósito nos tenemos que conocer y con muchísimo acompañamiento. Creo que acá hay un tip muy importante del que habla Marian Rojas, o sea, yo soy fan. Ella dice, nos cuesta tanto parar y hacer una pausa, y en los momentos de silencio y calma es donde los verdaderos genios han logrado encontrar y mostrarse al mundo. Y creo que eso fue una de las cosas que más me ayudó durante el 2024. Saqué 2 semanas de vacaciones para no hacer nada. O sea, una fue en septiembre con Cintia, que ahí fue donde tomé la decisión, y después en octubre también saqué otra semana en la que no hice nada, absolutamente nada, donde quise reflexionar, pues como que encontrar en el silencio respuestas que estaban en mi corazón
Uy, pero realmente así fue. Y es que ahí me di cuenta que muy chévere lo que hacía porque trabajaba en NAFNAV y a mí me encanta el sector de la moda, con todo lo importado. O sea, esa parte profesional donde yo estaba ejerciendo lo que estudié, todo, me encantaba, pero no me llenaba. Y bueno, muy difícil tomar la decisión, pero lo logré. Y hoy muchas personas que me dicen, pucha, me encanta, yo también quisiera, yo simplemente les digo como es una decisión difícil y no es fácil iniciar otra vez a reorganizar tus finanzas, hacer un plan estratégico para pues crecer como en lo que vos querés, pero sí es de planear. Y creo que en el 2024 me costó, trabajé muy duro, estudié para ser coach y hoy estoy recogiendo como esos frutos y por eso me quiero dedicar a hacer ese acompañamiento a las personas, crecer mi taller de conversaciones del alma y también pues como por medio de las redes sociales poder llegar a más personas. Sí, qué bonito. Y también quiero que hagamos como una aclaración, porque yo siento que en este momento está de moda renunciar al trabajo y ser creador de contenido o ser coach o ser lo que sea. Y es extremadamente válido. O sea, si eso es lo que tu corazón quiere y lo que te sueñas, hazlo. Pero no por trabajar en una empresa significa que no estés aportando a la vida. No por trabajar en una empresa no significa que no estás cumpliendo tus sueños o eres dueño de tu vida. Hay gente que se sueña ser CEO de una empresa. ¡Qué rico! O sea, y si tu sueño está en trabajar de 8 a 5 y llegar al objetivo y hacer ventas, ser un crack en ventas o en marketing y llegar a ser líder nacional de una empresa, qué rico, como que también en este momento se puso de moda la independencia y en otro episodio hablamos de eso con Juanis Restrepo, pero también decir, si tu sueño es la independencia, que sepas que hay pros y contras y hay problemas y hay cosas difíciles y hay cosas espectaculares, pero si tu sueño también es ser una girly corporativa, está perfecto. Bueno, un man corporativo está totalmente perfecto. Hay sus pros, hay sus contras, problemas, beneficios, cosas muy chéveres, pero como que de verdad sentarte y en ese silencio que dices decir, yo de verdad que quiero, o sea, yo sí quiero ser independiente o no, es simplemente como que la presión social que está jalando para allá. Bueno, María, y llegando al final del episodio, quiero que nos cuentes, si alguien que escuchó esto y escuchó toda esta conversación se siente un poco enredado, ¿qué le dirías para ayudarlo a desenredar un poquitín? Que en la vida podemos volver a iniciar y por eso quiero que empieces este episodio con esa frase tuya porque, wow, o sea, más que cierto. Es como volver a empezar y si queremos cambiar el rumbo de nuestra vida, lo podemos hacer 1500 veces. Igual, de pronto, la vida lo hará por nosotros. Entonces es como, quiero que tengan claro que todos esos panoramas están perfectamente bien, con tal de que seamos felices del día a día. Y que a veces tenemos en la mente muchísimas ideas o muchísimos planes y no lo logramos, pues para eso hay personas como tú o como de pronto yo en este caso que podemos hacer ese acompañamiento y podemos lograr que las cosas pasen, si ha de ser el caso. En estos días vi una frase que me encanta y es como si fuera como una notica del universo y entonces decía como te tuve que desacomodar porque tú no lo hubieras hecho por ti mismo. O sea, te tuve que poner tan incómodo para que salieras de ahí porque tú solo no te hubieras ido. Aplica para relaciones, para trabajo, para situaciones, para contextos, para países. Total. O sea, también entender que uno tiene que tener la flexibilidad de moverse, pero a veces el universo dice, bueno, ya, tienes que evacuar. Entonces, qué bonito, María. Muchas gracias por venir, por contarnos tu historia, por repetir otra vez el episodio. Que salió hermoso, me encantó cómo salió, por algo pasan las cosas. Bueno, pues en el próximo episodio ojalá tengas a Luisis porque ella también tiene una historia muy bonita que contar y bueno, y te invitaré a nuestro próximo taller de conversaciones del alma. Y eso sería todo por el episodio de hoy. Nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio. ¡Chao!